¿Alguna vez se ha preguntado si Dios realmente escucha sus susurros más íntimos, esos que ni siquiera se atreve a pronunciar en voz alta? En un mundo lleno de ruido, a menudo creemos que solo nuestras oraciones más elocuentes logran atravesar el velo. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más profunda, más silenciosa? ¿Y si Dios estuviera prestando atención a algo que va más allá de cada palabra que hemos articulado? Prepárese para desvelar una conexión invisible que ha estado presente todo el 100% tiempo. Si esta idea resuena en su espíritu, asegúrese de suscribirse al canal para no perderse esta profunda exploración. La mayoría de nosotros ha sido condicionado a pensar que la oración es un acto verbal, una súplica consciente y articulada. Levantamos nuestras voces al cielo, esperando que el eco de nuestras palabras encuentre un oído divino. Este enfoque, aunque válido, a menudo nos limita. Nos lleva a creer que si no podemos encontrar las palabras perfectas, nuestra comunicación es imperfecta o inaudita. Pero la fe nos invita a trascender lo audible, a comprender que la conexión con el Creador opera en una frecuencia diferente, que no requiere de cuerdas vocales, sino de algo mucho más intrínseco, la resonancia del alma misma. Pensemos en Elena, una joven adulta, llena de sueños y preocupaciones silenciosas. Elena reza, sí, pero con frecuencia siente que sus oraciones son como mensajes en una botella lanzados a un océano inmenso, sin la certeza de que alguna vez llegarán a la orilla. Hay momentos en su vida, como en la de muchos, donde las palabras simplemente no alcanzan para expresar la magnitud de su dolor, gratitud o profunda confusión. Es en esos instantes de vulnerabilidad, cuando el alma está desnuda, que la creencia en un Dios que escucha más allá de las palabras se vuelve no solo reconfortante, sino esencial. Este viaje no busca invalidar la oración vocal, sino expandir nuestra comprensión de la conexión divina. Desvelaremos los fundamentos teológicos y espirituales que sustentan la poderosa verdad de que Dios nos escucha incluso en nuestro más profundo silencio. Exploraremos pasajes bíblicos, interpretaciones de sabios y testimonios de fe que nos demuestran que el Creador no solo atiende nuestras peticiones articuladas, sino que se sintoniza con las intenciones de nuestro corazón, con los gemidos inefables del Espíritu y con las emociones que ni siquiera nosotros mismos podemos descifrar por completo. Es una conexión que trasciende lo lingüístico. Así que, si alguna vez ha sentido que sus oraciones no son lo suficientemente buenas o que sus palabras son insuficientes, este es el momento de redefinir su relación con lo sagrado. Prepárese para descubrir cómo el silencio puede ser la forma más elocuente de comunicación, un puente invisible que une su espíritu con el vasto e ilimitado amor divino. Acompáñenos mientras desvelamos los secretos de un Dios que no solo escucha, sino que comprende el lenguaje universal del alma, un lenguaje que se expresa sin palabras, en la quietud profunda de nuestro ser, transformando su percepción de lo divino. Elena, como muchos, ha sentido sus oraciones disolverse en el aire, sin eco, especialmente cuando las palabras le fallan. Pero aquí reside una verdad fundamental que transforma nuestra comprensión de la comunicación divina: la omnipresencia de Dios. No es simplemente que Él esté en todas partes, es que está completamente presente en cada lugar y momento, consciente de cada partícula de la existencia. Tu silencio, tus suspiros inaudibles, tus pensamientos más fugaces, todo está dentro de su campo de visión. No hay distancia ni velo que opaque su percepción de tu ser más íntimo. Esta presencia te envuelve por completo. Esta verdad se profundiza al considerar el conocimiento íntimo que Dios posee de nuestro corazón. La Biblia, en Salmos 139, 2, 4, nos revela:
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Jeremías 17:10 afirma: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Estas no son metáforas, sino declaraciones profundas sobre un Dios que conoce intenciones, cargas no expresadas, gozos y temores, incluso antes de articularlos. Un conocimiento que penetra hasta la esencia misma, discerniendo deseos y heridas ocultas de nuestra alma. Esta profunda comprensión divina desmitifica ideas erróneas sobre la oración, como la necesidad de elocuencia o palabras perfectas. Elena, quizás has creído que tus súplicas deben ser articuladas con retórica impecable, pero el Creador no busca discursos, busca un corazón sincero. No importa si tus palabras son torpes, si tartamudeas en tu alma o si te quedas en un gemido inarticulado. Dios no evalúa la calidad de tu vocabulario, sino la autenticidad de tu espíritu. La comunicación divina trasciende las limitaciones del lenguaje humano, enfocándose en la verdad del ser que se inclina ante él, sin pretensiones verbales. Para comprender esta comunicación no verbal, piensa en la conexión entre una madre y su hijo. Antes de que el bebé hable, la madre interpreta su llanto, sus gestos, sus silencios. Sabe si tiene hambre o necesita consuelo, no por palabras, sino por una conexión intuitiva. O considera a una pareja con décadas juntos. Una mirada, un suspiro o un silencio compartido comunica volúmenes que 1000 palabras no podrían expresar. Esta es una pálida analogía de la relación con Dios. Su amor y conocimiento son infinitos, permitiéndole entender cada matiz de tu ser, sin que necesites traducir tu alma a un idioma humano, porque Él ya lo conoce todo. Así, el terreno está preparado. La capacidad de Dios para escuchar en el silencio no es una creencia mística, sino una verdad arraigada en su naturaleza omnipresente y en su conocimiento profundo de nuestro corazón, respaldada por las Escrituras. Esta escucha divina no es pasiva, es activa y llena de propósito. Para Elena y para ti, esos momentos de silencio, de anhelo inexpresado, de dolor oculto o de alegría desbordante, no pasan desapercibidos. Son el lenguaje más puro y directo que puedes ofrecer. La pregunta ahora no es si Dios escucha, sino cómo esta escucha se manifiesta en la vida cotidiana, entrelazándose con decisiones y desafíos. ¿Cómo se revelará esta escucha en el camino de Elena? La verdadera conversación con lo divino a menudo trasciende el ruido y las palabras articuladas. En el silencio, el alma encuentra su voz más auténtica, manifestándose en el gemido inefable del espíritu o el anhelo profundo del corazón. Estas son las oraciones silenciosas, una comunicación que no requiere formulación verbal, sino una entrega total del ser. No son menos potentes. De hecho, en muchas tradiciones se consideran la forma más pura y directa de conexión. Cuando las palabras fallan, cuando el dolor o la alegría abruman, nuestro espíritu clama, y ese clamor interno es percibido con claridad absoluta por aquel que nos conoce íntimamente. Es un diálogo que se teje en el telar invisible del alma, de espíritu a espíritu. Personajes bíblicos como Ana, orando en su corazón, sin sonido, son testimonio de esta verdad. Su silencio elocuente fue escuchado y respondido. Profetas como Elías buscaron a Dios no en el viento ni en el terremoto, sino en el silencio apacible y delicado. Innumerables tradiciones espirituales, desde el misticismo cristiano hasta la meditación, veneran el silencio como la puerta a la percepción divina. Enseñan que una mente aquietada se convierte en un espejo más claro de la verdad eterna.
El ruido exterior y la cacofonía mental son distracciones que impiden que el alma escuche y sea escuchada en su profundidad más genuina. Elena, acostumbrada a oraciones aprendidas o peticiones específicas, sintió una profunda inquietud. La idea de que Dios escuchaba sus gemidos internos y anhelos no formulados era a la vez liberadora y desconcertante. Significaba que, incluso cuando se sentía incapaz de orar o sus palabras le parecían vacías, Dios aún la escuchaba. Recordó momentos de desesperación o gratitud, donde no encontró las palabras adecuadas, pero su corazón vibraba con una intensidad innegable. Esta nueva perspectiva la invitó a una oración diferente, sin necesidad de preparación, una simple apertura del alma. La presión de la elocuencia se disipaba, abriendo paso a una comunión más orgánica y espontánea. La divinidad no percibe meramente las palabras, percibe las intenciones que las animan, los sentimientos que las impulsan, la esencia misma del espíritu que busca conexión. Para Dios, una súplica balbuceante y llena de fe tiene más peso que un sermón elocuente vacío de corazón. Las lágrimas no derramadas, el suspiro contenido, la esperanza apenas susurrada en el interior. Todo ello es un lenguaje claro y comprensible para el Creador. Es como un padre que entiende el dolor de su hijo sin necesidad de explicaciones complejas. Basta con ver sus ojos. Nuestra autenticidad emocional y espiritual es el verdadero idioma que el cielo entiende. Este nivel de intimidad va más allá de lo que la lógica humana puede aprender, una danza silenciosa de entrega y recepción en el santuario del alma. Las respuestas a estas oraciones silenciosas no vienen en voz audible o eventos dramáticos. Son sutiles, casi imperceptibles, una paz repentina, claridad inesperada, intuición profunda o una dirección suave en la confusión. La pregunta que Elena empezaba a formularse es: ¿cómo afinar nuestros sentidos espirituales para discernir estas respuestas, para reconocer la mano divina en el tejido silencioso de nuestras vidas? La clave reside en la quietud, en aprender a escuchar con el corazón. La pregunta que nos carcome es: ¿cómo se manifiestan estas respuestas divinas si no son palabras audibles? ¿Cómo saber que el Creador está escuchando y respondiendo a los anhelos de nuestro espíritu? Aquí la fe se entrelaza con la observación. Dios, en su infinita sabiduría, no se limita a un único canal. Su lenguaje es vasto, sutil y a menudo se disfraza de lo mundano, esperando que desarrollemos la sensibilidad para percibirlo. No esperemos una voz retumbante. La respuesta divina es un susurro al alma, una señal en el camino, una sincronía que resuena justo cuando más lo necesitamos. Estas señales ocultas pueden tomar muchas formas. A veces es una intuición poderosa, un saber interno que nos empuja en una dirección específica o nos advierte. Otras veces se presenta como coincidencias tan improbables y perfectamente orquestadas que es difícil atribuirlas al mero azar. Pensemos en el encuentro inesperado con la persona adecuada, la apertura de una puerta o la llegada de un recurso cuando la necesidad era apremiante. También se manifiesta como una paz interior inquebrantable en medio de la tormenta, una certeza que tranquiliza el corazón cuando todo parece desmoronarse. Son pequeños milagros cotidianos, los verdaderos mensajes de que no estamos solos. Elena, después de sus oraciones silenciosas, comenzó a experimentar esto. Al principio, eran destellos fugaces que su mente racional intentaba descartar. Un día, se sintió impulsada a cambiar su ruta al trabajo y al hacerlo, evitó un accidente grave.
Otro día, una frase de una canción en la radio pareció responder directamente a una preocupación. ¿Coincidencia o algo más? Estas experiencias, aunque sutiles, empezaron a acumularse. Y si tú también has sentido estos guiños divinos, te invito a que le des me gusta a este video y compartas tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la señal que alguien más necesita. Lo que Elena experimentaba era el despertar de una nueva percepción. Ella se dio cuenta de que la respuesta de Dios rara vez llega en la forma esperada, sino en la que necesitamos. Cada pequeña coincidencia o impulso intuitivo no era aislado, sino parte de un diálogo continuo y amoroso. La quietud de su corazón durante la meditación había afinado su receptor espiritual, permitiéndole sintonizar con la frecuencia divina. Es un proceso de aprender a apreciar lo sagrado en lo ordinario. Su fe ya no se basaba solo en creencias, sino en una validación experiencial, confirmando la presencia activa de Dios en su día a día. Desarrollar esta sensibilidad para percibir las señales divinas requiere atención plena y un corazón abierto. Significa aprender a silenciar el ruido del mundo para escuchar el ruido blanco del universo, donde Dios siembra sus mensajes. Es un llamado a la paciencia, a la observación y a la confianza. Las respuestas no siempre son un sí o un no rotundo, sino a menudo una dirección suave, un consuelo inesperado o una oportunidad. El desafío es no buscar a Dios solo en templos o libros, sino en cada amanecer, en cada encuentro, en cada latido del corazón, reconociendo que Él está siempre respondiendo, incluso cuando no hay una palabra. Las señales, esos sutiles guiños divinos que Elena empezaba a percibir, eran solo el preludio. Comprender que Dios escucha era crucial, pero la maestría residía en sintonizar, en abrir canales internos para discernir su voz con claridad. No se trataba de esperar milagros estruendosos, sino de cultivar una receptividad profunda, un oído del alma que distinguiera el susurro divino del ruido incesante del mundo. Aquí, la fe se transformaba de creencia pasiva a práctica activa. Un compromiso consciente con la quietud y la introspección. La clave era forjar un puente, ladrillo a ladrillo, hacia el reino de lo inaudible. Una herramienta poderosa en este viaje es la meditación contemplativa. Elena, inicialmente escéptica y con una mente ruidosa, descubrió que sentarse en silencio, incluso por unos minutos al día, tenía un efecto sorprendente. Su mente era un torbellino de pensamientos, la lista de la compra, las preocupaciones, los recuerdos. Pero con persistencia aprendió a observarlos sin aferrarse, a dejarlos pasar como nubes. Este acto de soltar calmó la marea interna, creando un espacio sagrado donde la voz de su intuición y lo que reconoció como la voz divina podía emerger. No era audible, sino una sensación de paz profunda, una claridad inesperada. Complementando la meditación, la lectura reflexiva de escrituras se convirtió en otro pilar. Elena no leía para memorizar doctrinas, sino para meditar en las palabras, buscando resonancias en su propia vida. Cada frase era una puerta, cada parábola un espejo. Acompañaba esto con la escritura de diarios espirituales, un santuario personal donde plasmaba preguntas, revelaciones y luchas. Al volcar sus pensamientos en papel, no solo procesaba experiencias, sino que notaba patrones, respuestas que surgían de su subconsciente, guiños internos que confirmaban la dirección. Era como si, al articular sus inquietudes, el universo mismo le respondiera a través de la pluma. El desafío de la distracción, sin embargo, era constante. El mundo moderno bombardea con interrupciones, haciendo que los momentos de quietud parecieran una tarea hercúlea.
Elena aprendió a proteger esos espacios. Apagaba el teléfono, buscaba un rincón tranquilo o dedicaba los primeros 5 minutos de su mañana a una respiración consciente antes de que el día la arrastrara. Entendió que no se trataba de eliminar la distracción, sino de desarrollar la disciplina para regresar al centro, una y otra vez. Cada vez que lograba acallar el ruido externo e interno, se sentía más arraigada y conectada, como si afinara un instrumento que antes desafinaba. La persistencia era su mayor aliada. Estas prácticas, lejos de ser meros rituales, se entrelazaron en el tejido de su existencia, transformando su percepción del tiempo y del espacio. La meditación, la reflexión y la quietud dejaron de ser tareas para convertirse en respiraciones del alma. Elena ya no buscaba la voz divina. La sentía fluir a través de ella, una corriente constante de guía y paz. Había aprendido que la escucha no era un evento, sino un estado del ser, una sintonía permanente. Cada día su mente se volvía más serena, su corazón más abierto y su espíritu más receptivo. Se estaba preparando para una transformación profunda, para una vida donde la conexión con lo sagrado no sería la excepción, sino la regla. La quietud, esa búsqueda elusiva, se había convertido en un santuario. Elena, a través de sus prácticas, no solo calmó el torbellino de su mente, sino que descubrió una conexión que trascendía las palabras. En el silencio más profundo, donde la lógica y la prisa se desvanecían, emergió una comprensión íntima de la presencia divina. No era una voz audible, sino una resonancia en el alma, un saber profundo que impregnaba su ser. Esta conexión era una experiencia palpable, transformadora, anclándola en una paz que nunca creyó posible, una serenidad que no dependía de lo externo, sino que brotaba de su interior. Esta paz no era pasividad, sino una fortaleza inquebrantable. Con cada momento de quietud, Elena sentía su espíritu fortalecerse, adquiriendo una resiliencia que le permitía enfrentar las adversidades con una calma sorprendente. Las tormentas de la vida que antes la habrían arrastrado, ahora parecían olas que podía surfear con nueva confianza. Más allá de la resiliencia, esta conexión profunda le otorgaba una claridad mental asombrosa. Las decisiones complejas que antes la paralizaban, ahora se revelaban con una lucidez inesperada, como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver el camino con una perspectiva más elevada. La vida de Elena no se volvió mágicamente libre de desafíos. Estos persistían, pero su respuesta había mutado radicalmente. Donde antes había ansiedad y desesperación ante un imprevisto financiero o un conflicto, ahora surgía una calma sorprendente. Con una profunda respiración, se conectaba a esa fuente interna de paz, y la solución, o al menos el siguiente paso, se manifestaba con una certeza que superaba la razón. Ya no se sentía a merced de las circunstancias. Había encontrado un ancla en su interior, una confianza inquebrantable en que, sin importar lo que sucediera, estaba guiada y sostenida. Esta transformación interna irradiaba hacia su entorno, impactando cada faceta de su existencia. Sus relaciones personales, antes tensas por sus inseguridades, ahora florecían con nueva empatía y comprensión. Escuchaba más, juzgaba menos y ofrecía una presencia más auténtica. Pero lo más significativo fue el despertar de un propósito de vida más claro. Esa voz silenciosa que antes susurraba, ahora la guiaba con una dirección precisa, alineando sus acciones con un significado más profundo, trascendiendo deseos egoístas para abrazar un camino de servicio y contribución que resonaba con el eco de lo divino. Lo que Elena había descubierto no era una solución temporal, sino un fundamento para una vida plena.
La oración silenciosa se había integrado en el tejido de su día a día, no como una tarea, sino como una respiración esencial, un retorno constante a la fuente de su ser. Este viaje no había terminado, apenas comenzaba la fase de integración duradera. Había aprendido que la verdadera paz y la guía divina no eran eventos esporádicos, sino una corriente constante accesible a través de la quietud, un tesoro inagotable que ahora sabía cómo cultivar y proteger, sentando las bases para una existencia de propósito y serenidad inquebrantable. El viaje de Elena, de la cacofonía interna a la serena resonancia de lo divino, nos revela una verdad esencial. El silencio no es una ausencia, sino una presencia profunda. La conexión con lo sagrado no es un evento esporádico, sino un diálogo continuo, un eco eterno que resuena en el santuario de nuestra alma. Mantener viva esta conversación exige una intención sostenida, una fe inquebrantable y la convicción de que, incluso cuando las respuestas no son audibles, la escucha divina es constante. En la persistencia de nuestra búsqueda silenciosa, la relación se profundiza, transformándose en el ancla que sostiene nuestra existencia y brinda dirección. Para sostener este diálogo, debemos cultivar la perseverancia. Así como Elena dedicó tiempo y espacios sagrados, nosotros también debemos proteger esos instantes de quietud, elevándolos a rituales esenciales. No se trata solo de meditar, sino de adoptar una postura de receptividad constante, una apertura del corazón que trascienda el reloj. La fe se convierte en el faro que ilumina la duda, recordándonos que la voz de lo divino a menudo se manifiesta no en el estruendo, sino en el susurro apenas perceptible, en la intuición profunda que guía nuestros pasos. Integrar esta práctica en la vida diaria es el verdadero desafío y la mayor recompensa. Elena descubrió que la escucha no se limitaba a sus momentos de meditación, sino que impregnaba cada aspecto de su jornada. Un paseo, una tarea mundana, incluso un momento de espera podían convertirse en oportunidades para sintonizar. Es en la rutina, en los pequeños intersticios del día, donde el eco eterno puede encontrar su mayor resonancia. Al transformar estos instantes en breves pausas de atención plena, tejemos una alfombra de conexión que nos acompaña, brindando paz y claridad. La verdad fundamental que emerge de este viaje es que Dios siempre escucha. Siempre. Incluso cuando nuestras propias voces se apagan por la frustración o la duda, la presencia divina permanece atenta. El silencio no es una barrera, sino el canal más puro para esta comunicación bidireccional, donde no solo hablamos, sino que aprendemos a recibir. Es a través de esta escucha profunda que discernimos nuestro propósito, encontramos consuelo y descubrimos la sabiduría para navegar los desafíos. Es una fuente inagotable de fortaleza y guía, siempre accesible y dispuesta a revelarse. La historia de Elena es un testimonio vibrante de que este diálogo silencioso es un camino abierto a todos. Su vida, antes marcada por la incertidumbre, ahora irradia una conexión duradera y una esperanza inquebrantable. Te invitamos a que su experiencia sea el catalizador para tu propio viaje. No temas al silencio, abrázalo como el portal hacia una relación más profunda. Comparte tus descubrimientos, únete a una comunidad de buscadores y permite que el eco eterno de lo divino resuene en tu propia existencia. En el silencio encontrarás no solo a Dios, sino la versión más auténtica de ti mismo.